vais a decir que una foto aquí. No, pero primero presenta. Bueno, va a actuar el gran poeta Albando Errante, Ángel Nava, que nos va a leer una poesía. Ahora ya hay paga principal. Que nos va a leer una poesía del Pífano de Villa Madalena. Y además que escribió es profeso para este momento. O sea, que escribió es profeso para vosotros, para este momento. De final de Xunta de Escritores, Ángel Nava, el Pífano. El xardín del fauno, suego floral. El xardín del fauno es como una fábula de Samaniá, con moralesia y todo. Mirailo desde el mirador, reyuman el blanco del prau, porque ser de un palacio perguapo, con xardinín y fauno. Mano arriba. Les copies neoclásicas truxiéronse dende Versalles por los pobres avis. Llegaron de París, de Francia, de los campos elíseos y Italia. Nestos chaletes indianos como en Pompeya, para que digan que en Ubieu non hai souvenir romano. El fauno é un diosín favoratible, como l'angelín del campo. Bien del latín faunus, faez que de favore, el que fai favores. D'algo asina, que lo que fica, facei un regalo envelenado a la ciudad. Menudo xardín en que se metieron, cual concello se agafau, hasta se contesio l'árbol tutelar. Costó bien caro, y dábenlo por una perrona. Al príncipe, a la principesa, a la fundación principesca, a quien fuera, con tal de valer para algo. Pero para vos, está encantado. ¿Qué? A falladito. Mira, ahí por donde Villa Madalena vino a coger la Xunta de Escritores asturianos. Y a los humanos que la nevador. El fauno es un pífano, que además de tocar siblata, es una divinidad profética. Un diosín saludador que cura vigarellos. Ah, qué malo ye. Véote un poco atropellado, nin. Ten cuidado, non vaigan facete picardía. Los oráculos facíense en métrica saturniana de opereta, con música de Paganini, para pagar la dolorosa, que van pagarla los contributores de la capital del paraíso. Pero Gavino dice que en el cerco de Ubieu, trinchera, va a defender la posición madalena. Acordaríase de que por ahí en riba vaciaron los revolucionarios del 34 para tomarla, y que por ahí en Basio entraron los moros con las columnas gallegues de deseo a liberarla, o lo que sea. Y Alfonso II plasmaría, y no te digo Cruela II, con las vueltas que da la historia. Como el cerco va pelo legal, igual es propio y venden el palacio. Qué guapa estaría aquí la Academia de la Lingua el día de la oficialidad. Lo que va a pasar, ¿quién lo sabe, maní? El xardín del fauno y un misterio. Claro, que para adelantar el futuro tenemos ahí enfrente el palacete de Bueno, que es el oráculo de bien. ¿Para qué vas a ir a ver? Subir para arriba, Poeta chabacano, cuando Deroe quieras coronate de lloreo, el xardín de los pechos, has cortar el rabo.